Bueno, continúo. Eh, Tengo que haber puesto pausa. Bueno, entonces lo que les decía es que a ver, ¿en dónde estaba? Perdón, mi hija se hizo pis encima, tuve que parar. Para que vean lo que es la televisión, ¿verdad? Bueno, entonces, volvemos a los objetivos. O sea, lo que yo decía de Google Maps. Claramente me va a indicar el mejor camino. ¿Qué pasa si no tengo Google? Bueno, voy a usar el camino más intuitivo. Voy por Paraná, me como todos los semáforos. Llego al Luis Center, pero a lo mejor tardo 20 minutos más, no sé, que si hubiera ido por Mariano Moreno. Entonces, lo que permite los objetivos es un esquema, un camino certero para poder llegar a la comprobación de la hipótesis. ¿Me siguen? Es decir, yo quiero comprobar la hipótesis. Esto digo que es esto, ¿no? Yo creo que esto incide en esto. Pero luego, para llegar ahí, necesito plantear los objetivos. Los objetivos de una materia, por ejemplo, cuando aparecen en un programa, o los objetivos de investigación, no son objetivos para rellenar, para decir, ay, pongo cosas, sino que son los caminos que me van a llevar, los modos que yo tengo de comprobar esa hipótesis. O sea, esa hipótesis que ustedes eligen como la pregunta central o más significativa de todas, es lo que voy a demostrar. Hipótesis, tesis, ¿verdad? O sea, demostración. Para demostrar, no solamente tengo que utilizar instrumentos de medición, encuesta, focus group, o corpus por el caso de la poesía, no sé, corpus, marco teórico, sino que además tengo que decir que cada objetivo que voy a cumplir me va a conducir a la demostración, ¿no? A la deducción de esa hipótesis. Entonces, la hipótesis debe expresar la relación entre dos variables, ¿sí? Debe estar formulada claramente en preguntas y debe poder observarse en la realidad. ¿Qué significa? Los objetivos del problema de investigación, les doy acá el caso en este ejemplo de el problema, investigar los factores que intervienen en un noviazgo. Ese es el problema de investigación. La hipótesis va a ser otra, pero ese es el problema, es la descripción, la enunciación como ustedes lo hicieron. Entonces, los objetivos, a partir de las preguntas que hice, van a ser cada pregunta de las seleccionadas, porque vamos a ir descartando, se tiene que enunciar en un objetivo. ¿Cómo se enuncia ese objetivo? Se enuncia con un verbo en infinitivo, o sea, en un verbo como determinar, evaluar, analizar, detectar, definir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los objetivos de esta investigación del noviazgo serían así. Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad geográfica, la autoestima y la similitud tienen una influencia importante entre los jóvenes de la ciudad de San Isidro. Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo. Analizar si hay o no diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la importancia atribuida. Analizar si hay o no diferencias entre parejas de novios de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de estos factores. Si ustedes se fijan en las preguntas, que plantean un montón de cuestiones, acá se va seleccionando algunos temas y finalmente se queda con la última pregunta que viene a ser como la hipótesis. Entonces, los objetivos de investigación van a traducir en una oración con infinitivo, compuesta, digamos, con esos verbos, determinar, definir, analizar, evaluar, considerar, ¿no? Son todos verbos que proponen, que son, digamos, propositivos, ¿sí? Que van a decir qué es lo que yo voy a hacer. ¿Me siguen? O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con este camino? Entonces, lo que se hace es plantear los objetivos de esta manera. Una vez que tengamos problema de investigación planteado, tema, problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos e hipótesis, después recién ahí vamos a poder hacer lo siguiente que es la justificación, ¿sí? Y ahí les explico un poco qué es la justificación, porque también lo van a tener que explicar. Todo lo que es, y ahí es donde, acá empieza todo lo que es la producción de teoría para ustedes. De teoría, quiero decir, perdón, la producción de argumentación, ¿no? Van a tener que justificar. Si no
saben mucho del tema o no eligieron, por ejemplo, una empresa en concreta o un caso concreto o una ley en concreto, ya empiecen a hacerlo. Porque para este ejercicio van a tener que empezar a objetivar un poquito y acotar un poco el campo de trabajo. La justificación es uno o dos párrafos en los que ustedes tienen que explicar, digamos, la conveniencia del tema de investigación. ¿Para qué sirve el tema de investigación que estoy haciendo? Luego tienen que explicar la relevancia social. ¿Quién se siente ayudado de algún modo con esto que estoy haciendo? Luego la implicancia práctica. ¿Ayuda a resolver algún problema lo que estoy planteando? Luego un valor teórico. ¿Se cubre un hueco en el conocimiento? En muchos casos de ustedes sí, porque de hecho hay todo este tema de la nueva situación de teletrabajo. Hay una falta, hay un vacío teórico, un vacío, perdón, un vacío de ley, legal, que tiene que empezar a cubrirse. Entonces, la idea es que en la justificación se plantee esto, ¿no? A ver, se cubre un hueco en el conocimiento y luego la utilidad metodológica. ¿Crea un nuevo instrumento? Esto que yo estoy planteando, ¿va a crear algo? ¿Va a plantear algo? ¿Un marco legal? ¿Va a plantear, no sé, lo digo así para pensar en general, un proyecto de RRHH en una empresa? ¿Qué va a plantear, no? ¿Ayuda a crear un concepto? Y luego está el otro concepto que es la factibilidad. En un caso como una investigación como la de ustedes, no es necesario plantear la factibilidad porque estamos en un nivel de grado. Pero en el caso de las investigaciones que yo hago en las universidades y en CONICET, sí te piden factibilidad, o sea, tenés las herramientas necesarias, esto es posible, tenés espacio, tenés recursos, bueno, todo eso es importante para determinar. Ustedes la factibilidad la pueden pensar como una situación personal. ¿Es factible para mí estudiar ese tema del coronavirus en Brasil, como uno de los trabajos que presentaron uno de ustedes? ¿Yo puedo hacerlo? ¿Tengo información? ¿Tengo accesibilidad? Si ustedes trabajan en temas judiciales, sería mucho más fácil acceder a temas con los que ustedes estén familiarizados, o sea, que ustedes puedan realmente acceder a especialistas o si trabajan, no sé, en algún juzgado donde se trabaja algún tema en especial, bueno, ir por ese lado, ¿no? Entonces, es importante esto también, la factibilidad. ¿Es posible hacer esto? ¿Tengo las herramientas? ¿Es viable? ¿No? Bien. Bueno, entonces, y por último, les planteo que hagamos este ejercicio y les dejo el ejemplo de Hernández Sampieri en relación a la cuestión esta de este ejemplo de, por ejemplo, el uso de pantallas y niños, un tema interesante también, y les doy el ejemplo en este PowerPoint que habla primero las preguntas de investigación que están abajo y luego cómo se convierten esas en objetivos. Y ahí tenemos describir, indagar, describir de nuevo, determinar, conocer, analizar. Son todos verbos posibles. Esto, sí, es una tarea que van a tener que hacer y inmediatamente ahora vamos a iniciar otro tema rápidamente, digamos, para empezar a hablar de algo más, porque si ya realizan esto, tienen que empezar a pensar cuál va a ser el diseño de investigación. Cada disciplina o cada tema de investigación requiere diferentes diseños. Ustedes no van a hacer una investigación puramente en en cuantitativa, sino que van a combinar cuantitativa y cualitativa. Pero para esto tenemos que entender qué es esta cuestión de lo cualitativo y cuantitativo. Vamos a ir rápidamente voy a hacer un paneo de esto de los diseños de investigación y el marco teórico. De paso, para empezar a hablar de marco teórico y empezar a pensar, digamos, qué es lo que voy a hacer. Yo hoy, déjenme pensar una cosa, estoy viendo, porque hay distintos tipos de diseños de investigación y me voy a centrar más que nada en el marco teórico, o sea, vamos a hacer dos cosas. Les voy a hablar de los tipos de diseño y vamos a ir a marco teórico y después avanzaremos con las otras cosas.
Bien, sí, me parece interesante esto. Perdón, ¿eh? Eh, Decíamos diseño de investigación, vamos al segundo PowerPoint. El diseño de investigación es el plano, la estrategia, ¿no? Para responder a las preguntas de investigación. Ya tenemos las preguntas, tenemos los objetivos y ahora tengo que pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Si el diseño está bien construido, el resultado del estudio tendrá mayores posibilidades de ser válido. Claro, si yo no tengo un buen camino, digamos, y no tengo un camino bien estudiado o no uso Google Maps para llegar al Unicenter, es muy probable que tal vez no llegue a la hora puntual si no conozco el camino. Y si no sé las circunstancias y cuándo es la hora pico y si hay semáforos o no. Entonces, lo que permite un buen diseño de investigación, pensar bien qué es lo que voy a hacer en mi investigación, en realidad tiene mucho que ver, va a incidir mucho con el resultado. No da igual una cosa, no da igual si yo hago bien un diseño que si no lo hago, ¿sí? Y va a depender también del tipo de estudio. Y ahí entramos en diferentes tipos de estudio. Hernández Sampieri va a hablar de diferentes tipos de estudios que serían el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o explicativo y de las hipótesis formuladas. Bueno, todavía no vamos a hablar de este tipo de cuestión, ¿sí? Porque me parece que vamos a avanzar un poquito después en esto del diseño de investigación y en esto de los tipos de estudio, qué tipo de trabajo van a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero darles la teoría de los tipos de trabajo. Quiero que cada uno de ustedes reflexione qué diseño, ¿sí? O qué tipo de estudio, de qué tipo de estudio van a hacer y de ahí van a pensar el diseño. Vamos de a poco. Rápidamente vamos a hablar de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Esta es la diapositiva 3 del segundo PowerPoint. La cuantitativa es en lo que es lo medible, ¿sí? Lo que se puede medir. Y lo cualitativo es todo lo que tiene que ver con los significados intersubjetivos, ¿de acuerdo? Entonces, para darles ejemplos, ahí les puse algunos. La cuantitativa nace del positivismo, obviamente que tiene que ver con todo lo que es la revolución de la ciencia del siglo XVII-XVIII. Explica un hecho que, digamos, explica un hecho bajo leyes generales, debe utilizar su método hipotético deductivo y estudia la realidad a través de su división en aspectos que pueden estar explicados en fórmulas como matemático-estadísticas. Básicamente la cuantitativa habla de lo estadístico y lo matemático, ¿sí? Y por supuesto los diseños experimentales. Pero ustedes no van a hacer diseños experimentales, porque esta materia está pensada para otro tipo de alumnado. Pero bueno, también es bueno que sepan que existen diseños experimentales. Es divertido lo del diseño experimental, pero es algo que ustedes no van a hacer realmente en este curso. Entonces, ¿qué es lo que hace la investigación cuantitativa? Formula una hipótesis, o sea, trabaja desde la deducción. Si yo pongo esta proteína en tantas ratas, resultado, esta proteína va a servir para, no sé, producir enzimas para defenderse de tal enfermedad. Entonces, deduzco que entonces esto también puede funcionar en otra población de ratas y en otra población humana. Luego se produce también la operacionalización de las variables, es decir, hay signos para medir las variables en las unidades de observación. Eso es lo que yo les decía. Y lo vamos a ir viendo de a poco esto. Si yo le pongo esa proteína a las ratas y de ahí deduzco que esto funciona también en humanos, va a haber determinados procesos, cosas que van a mostrar la variable. Pero van a demostrar, digamos, que hay una incidencia en la variable. Pero esto lo vamos a analizar sobre todo cuando hagamos las encuestas. Se pone a prueba la hipótesis así. Si mi hipótesis, si hago una cuantitativa, digamos, digo, el 90% de la gente no sabe lo que vota, bueno, la gente en Inglaterra, en el Brexit no sabe lo que votó, yo eso lo puedo sacar y puedo poner la puedo poner en situación de validación mi hipótesis, porque si hago buenas encuestas masivas, bien hechas, puedo mostrar que la gente no sabía lo que estaba votando cuando votó el Brexit, ¿sí? En el referéndum. O sea, hay modos de operacionalizar y hay modos de poner a prueba la hipótesis con el método
de investigación cuantitativa. Generalmente la cuantitativa no es solamente como la explosión de datos, sino que luego se procesa, ¿no? Se tabula, se clasifica y se interpreta. Y después también, lo que es investigación cuantitativa, es todo lo que tiene que ver con los diseños experimentales, las encuestas, estudios cuantitativos con datos secuenciados. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y ahora vamos a pasar rápidamente, bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Medir la relación entre la exposición a programas educativos y el lenguaje entre niños de 3 a 5 años, recabar información sobre la opinión de habitantes de un pueblo sobre su nuevo intendente, si el volumen de un gas es constante a un incremento de temperatura, le seguirá un incremento en la presión. Un psicólogo mide las diferentes dimensiones de la personalidad de un paciente, hipocondría, histeria, interrelación, masculinidad, feminidad. Es decir, son ejemplos de cosas que se pueden analizar mediante una investigación cuantitativa también, ¿sí? Ya vamos a volver a esto. Y luego está la cualitativa, que atiende, digamos, a significaciones intersubjetivas, tiene más que ver con el fenómeno, más que con un conjunto de métodos, importa la realidad que los actores persiguen y las significaciones que esos mismos le dan. Y acá la mayoría de los trabajos de ustedes va a tener una fuerte mirada cualitativa y también van a usar cuantitativa, pero el objetivo, digamos, la principal va a ser la cualitativa, porque a ustedes les va a interesar mucho en muchos casos, no en todos, en derecho tal vez menos, pero sí lo que es la percepción de los actores que están involucrados en esto, ¿sí? El problema de investigación en un caso así plantea un problema-solución, ¿sí? Se piensa métodos y procesos como complemento de una investigación, o sea, no es que en la cualitativa se aplica el método, se aplica y ya está, el resultado es este, sino que tanto los métodos como los procesos como las herramientas de medición me van a ayudar, digamos, a sacar conclusiones más subjetivas de lo que estoy, como interpretativas de lo que estoy haciendo. Y también es participativa, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, todo lo que son estudios de sociología y ciencias sociales en general tienen que ver con que yo necesito la intervención de un otro, digamos, que me haga un feedback, una retroalimentación. Bueno, vamos a dejar esto. Después vamos a hablar de los tipos de diseños. Hay un poema en el medio, después les explico por qué. Pero finalmente vamos a hablar de marco teórico. ¿Por qué digo marco teórico ya? Bueno, de nuevo, son cosas esta clase es muy espiralada, ya van a ver. Es decir, empezamos por afuera, pero volvemos a los mismos temas en profundidad. Marco teórico es simplemente toda la literatura, como se le dice, la bibliografía sobre un tema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que empezar a hacer? Empezar a mirar y a buscar en revistas especializadas, ¿sí? Diferentes autores que hayan tratado los temas que están tratando ustedes. Además de todo, de la cuarentena y todo lo demás, descubrí que tengo presbicia, así que estoy súper mega ciega. Siempre tengo miopía, bueno, entonces ahora me está costando leer todo. Bueno, la cuestión es que el marco teórico va a darnos lo que decíamos en las primeras clases, ¿no? Como va a darnos la posibilidad de ya trabajar en otras investigaciones planteadas, ¿no? Entonces, eso me da a dar la pauta de que no estoy sola en este camino, no, no es que no hice, soy la primera que hace esto en la realidad. Ahora, ¿cómo busco marco teórico? ¿No? De nuevo, esto es una presentación de herramientas que ustedes pueden conseguir con facilidad. El marco teórico, vamos ahí les explico más o menos cómo hacer un marco teórico, pero vamos a empezar por la diapositiva 26 que habla de fuentes. ¿Cómo empiezo la revisión de la literatura? Si queremos trabajar un tema, ¿sí? Lo primero que tenemos que plantear es consultar con un especialista, hablar con una persona que sabe del tema que yo quiero investigar. Para muchos serán ya sus tutores o un profesor con el que me llevo bien y me gusta cómo trabaja o un especialista o mi jefe en el trabajo para muchos que trabajan en juzgados. O sea, hablen con gente que sabe. Esto es lo principal. No me voy a meter en un tema si no tengo posibilidad de preguntar a un especialista. Lo segundo es ir a bases de datos. Está lleno de bases de datos, acá les pongo algunas. Google Scholar, academia.edu, que es como el Facebook de los frikis, ResearchGate,
JSTOR, Dialnet, Easy también, ahí vuelvo a repetir, bueno, las bases de datos de la UCI. Ustedes saben que la biblioteca y que las bibliotecas en general de las universidades pagan para acceder a revistas, ¿sí? También hay otras bases de datos muchísimo más espurias y clandestinas, pirateadas totalmente en host de Rusia, que yo les voy a pasar si a alguno le interesa, para bajarse libros y bajarse artículos. ¿Por qué les digo estas fuentes y no otras? Porque estas fuentes recogen investigaciones fehacientes. No es lo mismo el blog, Wikipedia no, porque Wikipedia es un usuario cualquiera, puede ser su tío, su abuelo, que se pone a editar y a hacer cosas que le parecen. Wikipedia es muy interesante, pero no, aunque hay fuentes, no hay verificabilidad. En cambio, las revistas y todos estos portales y todas estas bases de datos que le estoy diciendo están arbitradas. O sea, son investigaciones que tienen un recorrido y que están siendo evaluadas permanentemente. O sea, a mí me evalúan por esto también, o sea, en este tipo de plataformas. O sea, de esa manera se asegura con su uno podría cuestionar muchas cosas, ¿no? De la arbitrariedad o no de esas evaluaciones, pero uno asegura que es una producción académica y científica fiable, ¿verdad? Y la otra es consultar bibliotecas, hemerotecas, filmotecas. Hay un montón de bases de datos y de bibliotecas a disposición, va a depender de qué tema elijan, cómo acceder a ellas o no. Entonces, por ahora, así hecha esa presentación de un diseño de tipos de diseño de investigación mínimamente, vayan pensando, ¿cómo va a ser además de los objetivos, de la justificación, cómo va a ser mi diseño de investigación? ¿Va a ser solamente cualitativo o va a ser cuantitativo y cualitativo? Como yo les decía, hacer un planteo de algo solo cuantitativo no es viable por los recursos que ustedes tienen. Pero vayan pensándolo. ¿Cuál va a ser mi corpus? ¿Qué es el corpus? Son los objetos de análisis. Van a ser textos, va a ser jurisprudencia, va a ser una encuesta, porque las herramientas de medición son también corpus, de alguna manera, ¿no? O sea, corpus de investigación. Va a ser entrevistas. Entonces, vayan pensando en qué diseño se sienten más cómodos. Y en cuanto a marco teórico, ya se los empiezo a comentar de a poquito. ¿Por qué? Porque si no están seguros de los temas, les recomiendo que vayan y empiecen a hablar con especialistas, empiecen a buscar en estas revistas. Les pido por favor que no duden en preguntarme. Por ejemplo, Eugenia, ¿esta es una investigación fehaciente o no? Porque hay mucha información en Internet, pero hay muy poca que es realmente relevante. No es que los blogs, por ejemplo, no sean fehacientes, pero yo prefiero que ustedes consulten fuentes que tengan una institución detrás y no el blog de Blogspot o de WordPress de fulanito que no sé qué, ¿no? Entonces, vayan empezando a discernir también y pueden ir preguntando si tal investigación, si tal publicación es fehaciente o no. Bien, excelente. Bueno, espero ahora subir los videos y ya iremos avanzando también en método foro con este tema, ¿sí? Con esta ejercitación de los objetivos y de la justificación. Ahora lo voy a redactar bien para que quede claro y seguimos, si no les parece mal, en esta cuestión más comunitaria porque me parece interesante también que si ustedes ven lo que yo les digo a un compañero o compañera, también a ustedes les puede servir para orientarse y decir, bueno, esto le corrigió a él, a ella, esto me viene bien, ¿no? Como que así vamos construyendo más conocimiento entre todos. Bueno, muchas gracias por su atención y mucho ánimo, que nos quedan varios días aparentemente. Un abrazo.